¿Sabías qué pasó en la Revolución Mexicana? El día de hoy yo, Saíte Manuel Villarreal Illueca y Rafael Francisco Pérez Suárez te vamos a explicar cuáles fueron sus causas y cómo se desarrolló. Principales causas de la Revolución Mexicana. Durante el Porfiriato, el país tuvo un crecimiento económico importante. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien pese a estar en contra de la reelección permaneció en el poder más de 30 años. Despojó de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que felicitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales permanecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Las condiciones laborales eran pésimas, sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX. Porfirio Díaz fue presidente de México por 30 años. Manuel González fue elegido presidente para los próximos 4 años, mientras que Díaz ejerció de ministro de Desarrollo y gobernador de Oaxaca. En 1884, Díaz regresó a la presidencia para no abandonarla hasta 1911. Durante su presidencia, Díaz y sus consejeros transformaron México con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras para el país. Finalmente, guerras de guerrilla en el sur y derrotas militares en el norte contribuyeron al derrocamiento de Díaz, y el 21 de mayo de 1911 sus seguidores firmaron el Tratado de Ciudad Juárez con Francisco y Madero. Díaz dimitió el 25 de mayo y poco después salió para París, donde murió en 1915, siendo enterrado en el famoso cementerio Père Lachaise. Desarrollo de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana respaldados por Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Tras la presión ejercida, el día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia luego de haber firmado un pacto con Francisco y Madero, quien posteriormente fue electo presidente y ejerció la presidencia de México. Madero restauró la Constitución, prohibió la reelección y estableció el sufragio popular. Desenlace de la Revolución Mexicana. Carranza fue asesinado en un viaje en mayo de 1920. Tras su muerte y posteriores elecciones, resultó electo como presidente de México Álvaro Obregón. Para ese entonces, los conflictos armados de la Revolución Mexicana habían acabado casi por completo. Durante este proceso fueron asesinados los líderes campesinos Emiliano Zapata en 1919 y Pancho Villa en 1923, ambos importantes figuras de la Revolución Mexicana por sus ideales y lucha continua.